cumplimos con lo que hacemos. Gràcies a la llibreria La Traca i a l'editorial del llibre, i a Adela Cortina i a Jesús Fernández per fer un lloc en les seues agendes. La persona que escolten, jo mateix, em dic Lluïsa Gallego. Maria José, en les seues indicacions per organitzar l'acte, me va dir, primer presenta't tu. Clar, quan darrere de mi tinc aquestes persones, te sents un poc xocoteta al costat d'ells, però bueno, diré 4 coses sobre mi. Soc llicenciada en Geografia i Història, d'especialitat Història Contemporània. Actualment estic de professora a l'Institut Illes Manuel Sánchez Warner de Castelló de Rugat i agraïs molt que alumnes de Maria José i meus hagin estat així i alguns fins i tot han vingut allà per estar en aquesta presentació. Sobre mi, sols he de dir que des que vaig acabar la carrera m'he dedicat a l'educació. Primer en educació de persones adultes, una experiència molt gratificant i on vaig descobrir que la meva vocació era la docència. I després ja en educació secundària. A partir d'ahir la meva formació, en cursos, congressos i demés, ha estat dividida en la història i l'altra l'educació. El fet de decidir-me per l'educació ha estat el meu convenciment absolut que l'educació és el motor del canvi. Però també reconec que no és prou. L'educació ha d'estar arropada i sobretot defensada des d'altres àmbits i institucions. Per això, des dels meus inicis, estic afiliada a un sindicat i actualment soc delegada de la Junta de Personal Docent. I no sols això, el sentit meu de compromís també he fet que durant 12 anys compaginara la política amb l'educació. Per això els treballs d'Adela Cortina em semblen tan interessants. I aquesta última faceta meva l'he abandonat per saturació. I ja, sense res més que dir, jo vos presente a la primera persona que parlarà en aquest acte. Adela Cortina. Presentar l'Adela Cortina en pocs minuts suposa resumir molt la seva trajectòria. En 1987 va ser catedràtica d'Ètica i Filosofia Política per la Universitat de València. En el 2008 va ser la primera dona que ingressa en la Real Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques, té 10 doctorats honoris causa i l'últim li l'ha donat recentment la Universitat de Múrcia. A més, té diferents distincions acadèmiques i premis. D'ells destacaré el Premi d'Assaig Jovellanos en el 2007 amb l'obra Ètica de la Razón Cordial i el Premi Nacional d'Assaig del 2014 amb l'obra ¿Para qué sirve la ética? Tot això demostra la seva vàlua i el seu prestigi internacional. Els seus estudis es centren en l'ètica i la democràcia, sent directora del programa interuniversitari, un màster i un grup d'investigació d'ètiques aplicades a la democràcia. En els últims anys ha centrat els seus estudis en el camp de la neuroètica, del qual ella és pionera. Per altra banda, és directora de la Fundació ETNOR, Ètica de los Negocios y las Organizaciones. Tot això demostra l'interès d'Adela Cortina per aplicar l'ètica a la política, a l'economia, a la bioètica i a l'educació, fent una gran tasca divulgadora d'aquests temes mitjançant articles en diverses publicacions nacionals i internacionals. Tots ells treballs imprescindibles per ajudar a trobar eixides i solucions als problemes als quals s'enfronta la societat actual. Per això, els seus alumnes, entre ells Maria José Codina, destaquen d'ella el fet que els hagi transmet en les seues classes que un món millor i més just és possible. Per tant, vos deixe de la persona. Oye, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar yo venía pues muy contenta agradeciendo la invitación a estar en el nacimiento de un libro, que siempre el nacimiento de un libro es una buena noticia, y además en los tiempos que corren con la desmoralización y el desánimo que existe es una buena noticia que el libro sea el que presenta María José, cuya lectura recomiendo vivamente a todos los presentes, no solo a ellos, sino que lo regalen también a sus amistades y a todos sus conocidos, porque creo que este tipo de libros es constructivo y me parece que merece la pena que la gente lo conozca. Entonces me parecía que eso ya era una buena noticia, que un libro esperanzado, un libro con afán de construir, aparezca, pero cuando he visto tantísima gente me ha parecido una tercera buena noticia, porque realmente que un libro de estas características reúne tal cantidad de gente
me parece que bueno, es un signo de esperanza y es un signo de futuro. Creo que las cosas pueden ir muy bien cuando la gente se congrega para hablar de este tipo de temas y para conocerlos. Yo, como le pasaba a Francisco Umbral, he venido a hablar del libro de María José, no del mío, sino del suyo, que es el que tenemos delante, y efectivamente es lo que voy a hacer, pues muy brevemente, aunque un libro lo interesante no es que te lo cuenten, sino leerlo, y además comentarlo y hacer seminarios. Pero sí que quería situarlo un poco para los que no conozcan a María José y no conozcan el libro. El libro lleva un subtítulo muy importante para lo que es el tema, y el subtítulo es cómo compaginar lo que hacemos con lo que decimos, cómo reconciliar lo que hacemos con lo que decimos. El título del libro es Neuroeducación en virtudes cordiales, pero el subtítulo es cómo reconciliar lo que decimos con lo que hacemos. Esta es una cuestión clave en el momento actual y en todos los momentos de la historia. Cualquier charla que vayas a dar, cualquier periodista te pregunte inmediatamente: oye, si tenemos unos valores que decimos todos que son tan maravillosos, si tenemos unas propuestas que decimos que son tan maravillosas, ¿cómo es posible que en la vida cotidiana haya un abismo entre lo que decimos y lo que hacemos? ¿Cómo es posible que esos valores que están a la base de las instituciones democráticas, como la libertad, la igualdad, la solidaridad, el diálogo, el respeto, que todos decimos que los queremos, que todos los decimos que nos gustan, que nos importan, después en la vida cotidiana lo que tenemos es completamente distinto? Hay un abismo entre lo que decimos que nos parece importante, que nos gustaría hacer, que querríamos hacer, y después lo que ocurre en la vida cotidiana. Y esta es una pregunta que hace absolutamente todas las gentes y es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué es lo que pasa? Es una pregunta muy antigua, porque para los que sois por aquí alumnos de distintas cosas, por ejemplo filosofía, que se os ve todos aquí, y del instituto, sabéis que este es un tema que viene por lo menos desde los clásicos. Es un tema que ya planteaba Ovidio, y Ovidio lo plantea en la Metamorfosis, diciendo cómo es posible que haga el mal que no quiero. Si quiero hacer el bien, ¿por qué hago el mal? Y es la pregunta que se hace también San Pablo en la Epístola a los Romanos. ¿Por qué quiero hacer una cosa y hago justamente la contraria? Esta pregunta nos la planteamos todos y ha llevado a algunas respuestas, algunas tan desesperadas como las de los que proponen la neuromejora moral, el neuromejoramiento moral, diciendo, como estamos en un momento en que es posible intervenir en el cerebro, vamos a ver si cambiamos el cerebro de las personas con fármacos o con chips, o metiéndoles algún tipo de instrumento que haga que cambie nuestras mentes. Porque ocurre que llevamos siglos de educación. Los que estamos aquí, muchos somos educadores, otros educados, llevamos siglos de educación. Han aparecido personajes extraordinarios a lo largo de la historia, desde Buda, Jesús de Nazaret, Luther King, una gran cantidad de personajes extraordinarios que podían habernos atraído, y sin embargo no hay forma de que hagamos aquello que decimos que creemos que deberíamos hacer. Entonces la gente dice, vamos a la gente administrarle fármacos, que entonces saben los presentes que inhalando oxitocina, si es mucho más amoroso y mucho más simpático, entonces pues inhalando oxitocina con otro tipo de, o como decía una persona partidaria de la neuromejora moral, no, perdón, de la neuromejora en general, si poniéndome un chip yo pudiera hablar francés sin necesidad de tener que ir a cursos de idiomas, sin necesidad de tener que leer o oír 50.000 discos, no lo dudaría, me pondría el chip ya para hablar francés, para hablar inglés. Entonces es recurrir, en este caso, a una neuromejora moral, porque la educación habría fracasado. Esto no es lo que propone el libro de María José, afortunadamente, sino que el libro de María José, que es muy sensata, por lo que apuesta es por unir las dos cosas: los conocimientos de neurociencias, que hoy en día son los que constituyen la ciencia pionera, la ciencia que tiene más fuerza en el contexto, con lo que es la educación, porque ella tiene una vocación educadora que no se la puede quitar de encima, ni creo que se la quiere quitar tampoco. Algunos de los presentes sois alumnos suyos y lo sabéis. Y entonces lo que hace María José es pensar, hay que aprovechar estos avances en neurociencias que nos muestran mejor cómo funciona el cerebro humano, cómo el cerebro humano es plástico y puede ir cambiando a lo largo de
la vida de una persona, no está estancado, se puede potenciar las tramas neuronales, se puede potenciar el cerebro, y esto es lo que habría que hacer no con fármacos sino con la educación. La educación tiene que conocer cuáles son las bases del cerebro, los profesores deberíamos de conocer cuáles son las bases del cerebro para ver cómo educar mejor, de tal manera que seamos capaces de reconciliar lo que decimos que queremos con lo que podemos hacer. El libro de María José sobre neuroeducación justamente trata sobre eso. En principio explica qué es la neuroeducación y creo que todos los presentes han entendido más o menos, pero hay que leer el libro, que la neuroeducación consiste en conocer las bases cerebrales que hacen posible la educación de los individuos y trabajar desde el punto de vista de los educadores, y a continuación lo que hace es deshacer un conjunto de una expresión que va a gustar mucho a todos los presentes, que es la expresión neuromitos. Hay una gran cantidad de mitos sobre el cerebro que se han ido difundiendo y hay que disolver y hay que aclarar, y María José disuelve neuromitos, aclara, pone las cosas en su sitio y explica qué es lo que le puede interesar a un educador del cerebro. Y a continuación hace una propuesta, que es una propuesta por una parte absolutamente actual y por otra parte absolutamente clásica, que es la propuesta de una educación en las virtudes. Sabemos que el mundo griego es el primero que se plantea la educación de las virtudes, la educación como educación en las virtudes, la educación moral, pero María José, con mucho acierto, y yo lo comparto totalmente, pues intenta unir a Aristóteles con Kant e intenta unir las virtudes con los principios. No se trataría solo de virtudes o de principios, sino de unir las virtudes con los principios. En el momento actual y desde hace bastante tiempo, todos nosotros vivimos en instituciones que se encuentran situadas en el nivel postconvencional en el desarrollo de la conciencia moral. Muchos de los presentes sabrán qué quiere decir eso, otros no lo sabrán, que se lean el libro de María José, efectivamente, pero bueno, por dar un pequeño resumen, pues a lo largo de la historia ha habido un desarrollo de la conciencia moral sobre la idea de lo que es justo, y hay un nivel preconvencional, convencional y el postconvencional, que es el nuestro. Consiste en entender que lo justo es aquello que beneficia a toda la humanidad, que tiene por referencia a toda la humanidad. María José intenta hacer una unión entre esos principios de que es preciso tener en cuenta a toda la humanidad, con una ética de las virtudes, que consiste en que hay que tratar de desarrollar el carácter e ir asumiendo determinadas predisposiciones a actuar en un sentido determinado. Recuerda a los presentes que las virtudes clásicas son la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, todo el mundo más o menos las tiene situadas. Una buena educación moral es una educación en virtudes que tiene en cuenta el punto de vista postconvencional. Bueno, pues dicho esto, María José tiene la amabilidad de añadir que esas virtudes son cordiales, y ahí le tengo que agradecer que haya tenido en cuenta mi punto de vista, porque intenté elaborar una ética de la razón cordial y María José entiende que esas virtudes tienen que ser virtudes cordiales, y yo le agradezco profundísimamente que haya llevado mucho más allá que yo lo que yo dejé apuntado, porque en su trabajo ella le ha dado cuerpo a algo que estaba anunciado y ella lo ha ido trabajando profundamente, y eso siempre es algo que hay que agradecer muchísimo a las gentes que hacen tesis doctorales y que hacen trabajos, llevar mucho más allá aquello que algunos podemos sugerir, podemos apuntar. Con eso hace todo un catálogo de cuáles pueden ser las virtudes cordiales, cómo se pueden enseñar, y además muestra dos cosas fundamentales: que el profesorado tiene que conocer estos temas, porque si hay que educar en virtudes cordiales hay que conocer el funcionamiento del cerebro y por dónde podría ir. Y una cosa que es fundamental, y es que uno de los neuromitos que hubo durante mucho tiempo es que el cerebro humano lo hace todo y quedaría igual que un cerebro estuviera en un contexto humano que estuviera en una probeta. No sé si recuerdan los presentes la famosa historia de el cerebro en la probeta. El cerebro podría estar en una cajita totalmente aislado del mundo y lo haría todo igual porque el cerebro es autosuficiente. Bueno, pues María José, que es muy sensata,
Nos explica que el cerebro es un cerebro social, el cerebro humano siempre está en un contexto, siempre está en una comunidad, siempre está en el ámbito familiar, en el ámbito social, y es fundamental el ámbito que se cree, la comunidad que se cree. Para educar en virtudes cordiales es necesario tener o crear un clima, crear climas que ayuden a los individuos a ir desarrollando esas virtudes cordiales. Para acabar nada más, ¿quién es María José? La conocen muchísimos de los que están aquí presentes, mucho mejor que yo, pero yo, como la quiero mucho, no puedo dejar de decir algo de ella. María José es doctora en Filosofía por la Universidad de Valencia, con una extraordinaria tesis, que es la que ha dado lugar a este libro. Entonces hizo una tesis extraordinaria que obtuvo el sobresaliente cum laude por unanimidad, de manera absolutamente merecida. Es máster en nuestro máster de Ética y Democracia. Es madre de 2 hijas que andan por ahí y que supongo que le ayudarán mucho a entender lo de la cordialidad. Y bueno, es una persona extraordinaria y una profesional intelectual de primera calidad. Y durante mucho tiempo, cuando María José me llamaba por teléfono, me decía, cosa que me ponía muy nerviosa: soy la mujer de Juan Carlos Ciurana. Soy la mujer... Juan Carlos Ciurana, este señor que está aquí, que conocen algunos de los presentes, que es profesor también de la facultad, y siempre me decía, soy la mujer de Juan Carlos Ciurana, hasta que un día me habló y me dice, por favor, dime que eres María José Codina. O sea, no hace falta que cuando Juan Carlos me llame me diga soy el marido de María José Codina, tampoco hay que exagerar. Cada uno tiene su personalidad y hacéis la vida juntos. Desde entonces María José me dice que es María José Codina, y a mí eso me alegra mucho porque tiene personalidad que le sobra, aunque es verdad que la vida Juan Carlos y ella lo han hecho juntos y creo que no les está saliendo nada de mal. Es una extraordinaria noticia que salga este libro. Yo aconsejo a todos los presentes la lectura, además de darle a María José la más cordial enhorabuena por haberlo escrito. Bien. A continuació parlarà Jesús Fernández, és doctor en Filosofia per la Universitat de València, especialista en el pensament empíric. A més, és professor associat en el Departament de Filosofia del Dret, Moral i Política de la Universitat de València també. És director del Seminari Permanent de Filosofia Espanyola de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació de la Universitat de València, membre del grup d'investigació en bioètica de la mateixa universitat i membre de l'Associació Internacional Filosofia para Niños, secció de la Comunitat Valenciana. A més, des del 2014 és membre del Comitè de Bioètica de l'Hospital Lluís Alpenyís de Xàtiva. Actualment és professor en l'Illes Càrcer. Les seues línies d'investigació actuals es centren en l'ensenyament i l'aplicació del pensament crític tant en educació formal com en educació no reglada. Cal destacar l'interès per la implantació de l'ètica en diversos sectors de la societat, molt especialment en la sanitat, com en la bioètica i neuroètica, també en l'empresa i en la vida política, com és l'ètica política i l'ètica cívica. Així mateix, els seus interessos s'amplien al pensament espanyol i iberoamericà del segle XX. Jesús i María José es van conèixer en el grup d'investigació de bioètica i sembla que des d'aquell moment han passat de companys a amics. Cuando María José me envió un WhatsApp me dijo, me gustaría contar contigo para la presentación, me digo, porque eres profesor de filosofía. Y a mí eso me tocó, dije, mira, voy por eso, porque estaba velado. Y porque era la mujer de Juan Carlos. Y ahora ya Juan Carlos es el marido de María José, ¿eh? Pero bien. Y yo me dije, lo que tengo que hacer, a ver, si ha contado conmigo, porque soy profesor de filosofía, lo que tengo que hacer es una clase de filosofía. Porque además, este libro es de educación, pero es de filosofía, y aquí dentro hay filosofía. Entonces yo he pensado dar en 15 minutos una clase de filosofía, y como hay alumnos de segundo de bachillerato, primero me va a venir de fábula. Lo primero que necesito es una pizarra. Pero claro, una pizarra es difícil, pero no hay problema, a grandes males, grandes soluciones. La pizarra de color para vosotras. Y esta la vais pasando por ahí, si queréis, de 2 en 2. Ahí. Una pizarra, porque vamos a dar una clase de filosofía en 15 minutos. Y vamos a hablar del concepto de sujeto trascendental.
¿Qué es el sujeto trascendental? Ahí tenéis en la pizarra que el sujeto trascendental de origen kantiano, que es el que yo voy a explicar y en el cual me voy a centrar, viene a ser como el yo, el espíritu o la conciencia, aquello que determina el mundo del conocimiento, es el yo pienso, es aquello que determina también la actividad del hombre. A ver, pero es aquello que no se puede conocer directamente, sino solamente a través de su actividad. Todos pensamos, todos actuamos, y lógicamente si hay pensamiento y hay acción, alguien tiene que hacer esa acción, alguien tiene que pensar. Eso es el sujeto trascendental. Está más allá de toda aprehensión, pero suponemos que está ahí. Esto tiene un origen, tiene unos antecedentes. Está la escolástica, está Descartes, está el empirismo. Alumnos de segundo de bachiller tenim per así? De Castelló de Rugat? De primer. A ver, bueno, también, no pasa nada. No tenen a Maria José. Vale. Esteu donant Descartes ara mateix? Què dia Descartes? Ahora, la frase clau de Descartes: pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Ahí está el origen del sujeto trascendental. Yo pienso. Ahí está la clave. Con lo cual, el sujeto es el yo que piensa. Hemos pasado de la escolástica. Todo el pensamiento medieval de escolástica también habla del sujeto, pero para la escolástica medieval el sujeto es una cosa. Es algo que está en el mundo, algo que está en la naturaleza y ha de ocupar su puesto en la naturaleza. Mientras que para Descartes no me importa tanto la realidad, no me importa tanto la naturaleza, me importa el yo que piensa esa realidad, esa naturaleza y que se enfrenta con su actividad a aquello que él conoce como realidad. Que sea la realidad no es tan importante como aquello que yo conozca de la realidad, lo que yo soy. Acaba de nacer el sujeto moderno, acaba de nacer el individualismo actual, vamos cada uno a la nuestra, solipsismo absoluto, yo pienso, yo no sé si tú piensas, yo existo, yo no sé si tú existes, ni siquiera si existe la materia. Y por otro lado tenemos otra influencia que es el empirismo. Locke, Hume, esos los de primero de bachillerato seguro que lo tenéis que saber, ¿no? A ver, conocemos por la experiencia sensible. O sea, yo tengo unos sentidos con los cuales toco la realidad y me hago una idea de esa realidad. Porque todos son experiencias que yo uno, ¿vale? Con lo cual el sujeto no existe. El sujeto, el yo, no es ni más ni menos que el conjunto de todas las experiencias que yo tengo cuando me miro para adentro. Digo, uy, yo me siento bien, me siento mal, uy, ahora que lo pienso, la verdad estoy muy bien, estoy en forma, ¿eh? Yo me veo de una forma y todo eso decimos, hay algo que se llama sujeto, pero realmente no es tal. Es una composición, es un puzzle que hacemos, con lo cual Hume llegará a decir que el sujeto no existe. A ver, y ahora, todas las cosas que voy a decir tienen sentido. Yo voy a ir lanzando hilos y luego los vamos a coger y los vamos a atar. Y ahora viene chiste, toca chiste. ¿Por qué? Ahora después. Para diferenciar lo que es la escolástica, lo que es el racionalismo y lo que es el empirismo. Cuentan que una vez pues había un escolástico, tomista, había un cartesiano, un racionalista, y había un empirista, y estaban discutiendo cuántos dientes tendría un caballo. El escolástico, inspirado en la gracia divina, la cual ilumina las mentes de los hombres, llegó a la conclusión de que si el ser humano, ser más perfecto de la creación, imagen de Dios, tenía 32 piezas dentales, el caballo, por ser casi perfecto, ya que nos ayuda y es el ser que más colabora con el ser humano en sus tareas, pero por no ser humano tendría que tener un poquito más, porque claro, necesita comer más, es más imperfecto tener más dientes que menos dientes porque es más depurado, con lo cual el caballo tendría que tener más de 32 dientes. El racionalista se dejó de gaitas y dice, mira, déjate de ser más perfecto, yo pienso, yo deduzco con mi pensamiento, y yo sé que mi burro tiene 42 piezas dentales, con lo cual, si el burro es menos perfecto, o sea, perdón, si el burro es... Sí, exacto. Ya me olvidé. Si el burro es menos perfecto que el caballo y menos que el hombre, y el hombre tiene 32 y el burro tiene 42, el caballo por su grado de percepción y estar más cerca del hombre que del burro, tiene que tener entre 32 y 42 piezas dentales. El empirista cogió un caballo, le abrió la boca y dijo, contad, leche, contad. Bien. El sujeto al final se diluye, pero llega el señor Kant y entonces lo une todo
coge un poquito el empirismo, hace falta los sentidos, coge ese yo cartesiano, lo une, y de ahí sale lo que es, según mi entender, el concepto más influyente de toda la modernidad. La modernidad nace con el sujeto trascendental. Porque además aquí nace también ideas tan sanas como que el hombre tiene autonomía, nuestro pensamiento puede alcanzar esa mayoría de edad de la que nos habla Kant, atrévete a pensar. Y todo esto luego influirá en lo que es la filosofía actual. Y ahora es cuando viene el follón. Porque aunque os pregunten los de segundo bachillerato, no os vais a enterar. Si les pregunto a alguno de una universidad, incluso a alguno que está haciendo máster, Cristian, te he visto por ahí, no te escondas. Tampoco me lo va a responder, pero voy a intentar explicarlo rápidamente. A ver, este concepto se desarrolla en el siglo XX en varias corrientes. Por un lado tenemos la fenomenología que se desarrolla en Husserl y después en Heidegger. Tenemos también las teorías, el neopositivismo de Wittgenstein. Mira, está ahí. Ahora me va a explicar lo que dice Husserl. Y las teorías antisujeto que critican al sujeto. Nietzsche, Freud. Empezamos por la fenomenología. Husserl nos viene a decir que el sujeto es la unidad de una historia. Esto es interesante, porque ya el sujeto no es el que conoce. El sujeto es el que se cuenta historias y gracias a su historia se conoce. Con lo cual, sujeto ya no es tanto yo pienso la realidad, sino sujeto es yo me pienso a mí mismo contándome historias. Y es interesante porque ¿quién de nosotros no se ha conocido contándose una historia? Algunas muy ciertas y otras muy mentirosas, todos nos mentimos, pero nos conocemos por esas historias. Esto lo desarrolla después Heidegger, el cual viene a decir que ser sujeto es ser existente. Nos hacemos sujetos en nuestra existencia, en nuestra acción, con lo cual también estamos dentro de esa trascendentalidad del yo, pero es algo que se hace en la acción, que se desarrolla en la acción. Por otro lado tenemos el neopositivismo de Ludwig Wittgenstein, el cual nos dice, chatos, el sujeto no existe, está fuera del mundo. Con lo cual lo único que podemos hacer para conocer el sujeto es conocer el lenguaje. Y sustituimos el sujeto por el lenguaje. Y luego nos vienen Nietzsche y Freud, que Nietzsche te dice, el sujeto es una máscara que lo que esconde es la voluntad de poder. O Freud que te dice, que no tío, que no existe el sujeto, que todo son pulsiones internas y todo es inconsciente. Con lo cual el sujeto queda ahí diluido. Estas corrientes antisujeto intentan atacar. Seguimos. Más evolución del pensamiento y tenemos la tradición dialógica, Apel y Habermas, los cuales, juntando también un poquito de la fenomenología de Husserl, de la hermenéutica, mucho de Kant y parte también de reflexión propia, nos viene a decir que el sujeto es aquello que se define lingüísticamente como algo competente y racional y crítico. Y Apel que nos dice que el sujeto es un ser con competencia comunicativa. Lo que nos hace sujetos es la capacidad de comunicarnos y de dialogar. Por otro lado, el postestructuralismo sigue la corriente de antisujeto y nos viene a decir que, mira, ya va siendo hora de que nos carguemos el sujeto, hay que pasar más allá de las teorías del sujeto y promulgamos el antihumanismo. No sé, estoy pensando en Deleuze y en Foucault. Bien, acabo de contar en 7 minutos la historia de la filosofía del siglo XX. Es una asignatura que yo tardo un curso en darla entera y que os la he ofrecido a módico precio. Pero ahora viene el concepto burbuja. A ver, ¿sabéis lo que es una burbuja? La burbuja inmobiliaria, a todos nos suena. A ver, de repente empezamos a inflar los precios de las casas y empezaron a pagarse cosas de vida y aquello reventó porque no se sostenía. ¿Qué es una burbuja? Una burbuja es algo que se basa en una verdad, pero que al mismo tiempo te cuenta una mentira. ¿Necesitas una casa para vivir? Es verdad. Has de pagar porque es la mejor inversión de tu vida. Es verdad. Vas a pagar 10 millones de euros. Claro, aquello se sostiene mientras te crees la mentira. Llega un momento en que revienta y nos salpica a todos. En filosofía pasa igual. En filosofía tenemos nuestros conceptos burbujas. Al largo de la historia hemos tenido unos cuantos. No sé, estoy pensando en el concepto de existencia. Una época que a todo el mundo le dio por hablar de existencia. Existencialismo, yo soy existencialista, ¿no? O sea, te cogías una pipa, una gorra así, una chaqueta roída y tú eras existencialista, ¿no? Luego nos dio por el concepto de estructura. Todo era estructura, ¿no? O sea, y claro, esos conceptos se fueron haciendo grandes, conservaban parte de su verdad, pero engañaban mucho, ¿no? Y ahora nos encontramos con un nuevo concepto burbuja, neurosujeto. Porque es un concepto burbuja, creo yo, porque primero, les gusta a todo el mundo. Y cuando un concepto gusta a todo el mundo, malo, ¿eh? O sea, la corriente dialógica te dice, sí, es verdad, el cerebro influye. Los neopositivistas están encantadísimos de la vida, ya hemos encontrado lo que Wittgenstein no encontró.
lo Foucaultiano, pues no te cuento, ¿no? O sea, porque es una estructura cerebral, las neuronas las que están pensando por ti. Y María José nos saca un libro sobre el neurosujeto. Y viene su amigo y critica el concepto de neurosujeto. Pero no estoy haciendo una crítica, porque María José, como acaba de decir muy bien Adela Cortina, se basa en una corriente que para mí me convence mucho. Acabo de decir que es un concepto burbuja, significa que tiene mucho de inflado, pero hay algo de verdad. O sea, detrás del concepto neurosujeto, y todos los derivados que hemos encontrado ahora, neuroética, neuroeconomía, neuropolítica, neuroeducación, neurocultura, hay algo de cierto que si se fundamenta bien puede iluminar mucho.